Y pasamos ahora a la sesión de los pósters, así que los invitamos a quedarse y ya podemos empezar con el primero. Bueno, vamos a presentar primero al síndrome de Stauffer relacionado con carcinoma renal papilar de tipo 1. Es la presentación de un caso a cargo de su autor principal, que es el doctor Greco. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Greco y soy uno de los autores de este póster titulado Síndrome de Stauffer relacionado a carcinoma renal papilar de tipo 1, presentación de un caso. El síndrome de Stauffer es un síndrome paraneoplásico raro descrito en 1961. Consiste en una colestasis intrahepática asociada a varios tipos tumorales, principalmente carcinomas renales. Se definen dos variantes: clásica, no ictérica, más frecuente, e ictérica. A continuación, presentaremos un caso de síndrome de Stauffer clásico asociado a carcinoma renal papilar de tipo 1. Paciente masculino de 67 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y diabetes de tipo 2 insulino requiriente, que presentó un cuadro clínico de colestasis con elevación de ácidos biliares en sangre y una masa en polo superior renal derecho en estudio. Ante la sospecha de metástasis hepáticas de un posible tumor renal primario, se decidió realizar biopsia hepática. En los cortes histológicos correspondientes a la misma, se observó parénquima hepático con hasta 10 espacios porta, con leve y variable infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocitario, sin hepatitis de interfase ni daño ductal. A nivel acinar, se observaron depósitos intracitoplasmáticos dentro de los hepatocitos e intracanaliculares de pigmento biliar, sin evidencia histológica de infiltración neoplásica. Estos hallazgos, en correlación con la clínica y datos del paciente, fueron diagnosticados como bilirrubinoestasis. Un mes después, se realizó nefrectomía radical derecha. El riñón presentó a nivel del polo superior un carcinoma renal papilar de tipo 1, grupo pronóstico y sub 1, medía 3,5 centímetros, presentaba áreas de necrosis en un 10% y contactaba con la cápsula y el seno renal sin infiltrarlos, constituyendo un estadio patológico PT1A. Tras la nefrectomía, el paciente presentó una inmediata mejoría de su colestasis y de sus ácidos biliares, motivo por el cual el cuadro se interpretó como un síndrome de Stauffer variedad clásica. El síndrome de Stauffer presenta una prevalencia de alrededor del 6 al 10% en pacientes con carcinomas renales. Su presencia le confiere un mal pronóstico al tumor primario y no tiene relación alguna con el tamaño de la lesión. Existen reportes de casos que lo vinculan a entidades benignas, tales como quistes renales hemorrágicos o pilonefritis santo-granulomatosa pseudotumoral. Si bien a la fecha su fisiopatología no está completamente dilucidada, se ha propuesto que dicha semiología se asocia a la producción exacerbada de citoquinas por las células tumorales, entre ellas interleuquina 6, causando la consecuente colestasis. Se ha propuesto que los pacientes, tanto en hemodiálisis como diabéticos, presentarían un estado de inflamación crónica que podría asociarse al síndrome de Stauffer. Sin embargo, no encontramos a la fecha bibliografía confirmatoria al respecto, quedando esta conclusión sujeta a futuras investigaciones. Por otra parte, es fundamental conocer la existencia de este cuadro como manifestación de neoplasias comunes, sobre todo renales, así como también su tendencia a la remisión completa tras el tratamiento quirúrgico. De esta forma, evitaríamos exploraciones innecesarias y podríamos sospechar la presencia de una neoplasia en casos con presentación clínica atípica o silente. Dejo a continuación la bibliografía utilizada para realizar este trabajo. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Felicitaciones, la verdad es que súper interesante por lo raro del caso. No aclaramos una cosa, el servicio que presenta este póster es de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas. ¿Tuvieron posibilidad después de tener contacto con alguna nueva biopsia o datos del seguimiento del paciente? No ha tenido nuevas biopsias el paciente. El paciente luego de la nefrectomía mejoró su cuadro de colestasis y a la fecha, bueno, no tuvimos novedades de su clínica. No volvimos a tener contacto con ninguna muestra proveniente de él. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más para el doctor? Bueno, pasamos al póster siguiente,
que es activación en la segunda ola de COVID-19 de un centro de endoscopía digestiva ambulatorio, el impacto de un protocolo en la seguridad y riesgo de infección, y el autor principal es el doctor Daniel Prato, que es el referente de la unidad de endoscopía del CEMAR, y es el coordinador del área de gastroenterología y la Secretaría de Salud Pública de Rosario. Activación en la segunda ola COVID-19 de un centro de endoscopía digestiva ambulatoria, impacto de un protocolo en la seguridad y riesgo de infección. Una de las principales preocupaciones en la pandemia era el riesgo de infección del personal y de los pacientes, por el estrecho contacto, aerolización y contaminación del instrumental. Nos propusimos aplicar medidas protocolizadas para mejorar la seguridad del personal y de los pacientes en el CEMAR, Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario, activado durante la segunda ola de la pandemia. El objetivo fundamental era evaluar el uso del protocolo en términos de la seguridad del paciente y del personal para no adquirir la infección COVID durante la segunda ola de la pandemia. Es un estudio de cohorte prospectivo analítico realizado en el CEMAR durante la segunda ola COVID. A los pacientes incluidos se les realizó un triple triage a los 5 días, 24 horas antes, y en el día del estudio, PCR 48 horas antes, y después de la realización del estudio se le hizo control telefónico a las 48 horas, 7 y 14 días. Al personal del servicio de endoscopía se le realizó un triage al diario de ingreso, protocolo para uso y retiro de equipo de protección personal nivel 3, en la sala de vestuario controlado por supervisor, limpieza de la sala de endoscopía y después de la sala de recuperación según protocolo, limpieza y ventilación de sala, 45 minutos filtros EPA, se aplicó una estadística descriptiva para la presentación de las principales características de la población en estudio. El estudio se hizo entre el 1 de abril y el 31 de agosto del 2021, se excluyeron 19 pacientes, 11 PCR positivo y 8 por triage. La muestra se compuso de 162 pacientes en los cuales se realizaron 220 procedimientos, con una edad promedio de 50.7 años, 48.8% eran varones y 51.2% eran mujeres, sin diferencias de edad ligada a esta variable. Se incluyó el personal que intervino en los procedimientos, 3 endoscopistas, 3 asistentes, 3 anestesistas, 2 recuperadores y 2 administrativos. Ninguno de los pacientes o el personal presentó evidencia compatible con clínica de COVID en el postprocedimiento, días 2, 7 y 14. Después de la endoscopía no se registraron complicaciones mayores intra o postprocedimiento. Los hospitales se consideran de alto riesgo para la transmisión de infecciones y para no sobrecargar el sistema de salud solo se realizaron procedimientos de emergencia en esta segunda ola. Los de rutina, para lesiones diagnosticadas previamente y programadas, se cancelaron en el momento del brote y permanecen sin programar en el entorno hospitalario. Debido a esta situación activamos, para hacer estos procedimientos, una unidad de endoscopía ambulatoria a nivel 1 de complejidad para dar respuesta. Desde el inicio de la pandemia COVID-19, la mayoría de los pacientes informan una disminución significativa de los procedimientos digestivos electivos. Dentro del Reino Unido se informó una disminución del 88% en abril y mayo del 2020. En la Argentina, en un estudio de cargo y colaboradores, evidencian una disminución del 76% de abril a agosto del 2020 en comparación con el 2018 y 2019. Esta reducción en los procedimientos endoscópicos electivos podría tener efectos secundarios graves para muchos pacientes. Estudios realizados en China e Italia demostraron que el personal sanitario tenía un mayor riesgo de infección en comparación con la población general. Sin embargo, en el Reino Unido y en serie de casos en Italia, muestran una baja probabilidad de infección en el personal sanitario y en los pacientes en relación a los procedimientos endoscópicos. Nuestro estudio, a través de la aplicación de múltiples medidas protocolizadas, demostró una alta efectividad para brindar una mayor seguridad del paciente y del personal, puesto a prueba en toda la segunda ola pandémica. Por lo tanto, los resultados de este trabajo sugieren que el riesgo de infección es muy bajo y debe medirse con el riesgo de retrasar el diagnóstico endoscópico de enfermedades graves, lo que sí requiere de una logística diferente. Como conclusión, durante el periodo de estudio, la aplicación de este protocolo en la seguridad del paciente y del personal en relación a la infección COVID en un centro de endoscopía ambulatoria activado en plena segunda ola
demostró ser altamente efectivo. Bueno, muchas gracias al doctor Prato, felicitaciones. Está conectado ya el doctor Sordá, no sé si quiere hacerle algún comentario sobre el póster, alguna consulta. ¿Qué tal, Prato? ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo le va, buenas doctor? tardes, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, bien, bien. Qué interesante las reflexiones que pones, porque en realidad es una realidad no solamente nuestra, sino mundial, como bien lo expresaste. Una pregunta te hago. ¿Ustedes hicieron endoscopías a pacientes COVID positivos? No, o sea, no en el hospital. Nosotros en el sistema de salud municipal de Rosario, que es básicamente se divide en 3 niveles de atención. Que bueno, la atención primaria, el segundo nivel, que son hospitales de segundo nivel, que son 4. En la atención primaria son 50 centros de salud, que es todo ambulatorio. Y el tercer nivel, que tenemos un solo hospital, que es el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. En el endoscopía se hace en el hospital de emergencia, donde básicamente concentramos la parte de endoscopía terapéutica, todo lo que es nivel 2 y 3 de complejidad, endoscópica, vía biliar y por supuesto la urgencia. Entonces, los pacientes que eran COVID fueron excluidos, porque lo activamos a esta unidad de endoscopía en el CEMAR, que sería un segundo nivel, pero de atención exclusivamente ambulatoria. Por eso, o sea, los niveles de exclusión eran base a la PCR, que se le hacía a los pacientes, se le hace a los pacientes, y al triage. Entonces, ningún paciente fue COVID en este centro ambulatorio de endoscopía. En el hospital sí tuvimos, ¿sí? En el hospital sí, Y porque en el hospital tuvieron las mismas medidas. No, es muy interesante el comentario, pero también es interesante saber si aplicando todas estas medidas de tantos cuidados, hemos evitado la infección al personal, ¿no? No solamente al personal médico, sino al personal que soporta, digamos, al endoscopista, ya sea el que lava los endoscopios o el que está suministrándole los insumos, etcétera. Entonces, una pregunta era si tenés alguna data de Rosario, si cuántos endoscopistas se han infectado en el área hospitalaria haciendo endoscopías a pacientes con COVID, tomando todas estas precauciones que supongo que son las mismas que las que tomaron ustedes. en general nosotros hicimos un trabajo previo a la activación de esta unidad de endoscopía y realmente muy heterogéneo en Rosario. No, en realidad PCR preendoscópico no se... lo único, hay otro hospital público, era el único que lo hacía. Si no, no se hacía de rutina, por ejemplo. Claro, O sea que claro. no usaban los mismos niveles de protección. Digamos, o sea, con respecto, por ejemplo, PCR, no, hay solamente otro hospital público que era el que hacía. El resto de los centros públicos y privados no hacían PCR, por ejemplo. Igual, yo creo que sobre el personal, básicamente, esto es a título, digamos, una interpretación, ¿no?, personal, es clave, primero, la vacunación, que nosotros en la segunda ola estábamos todos vacunados. Y aparte de eso, el equipo de protección personal, eh, más allá de todas las otras medidas, ¿no? Pero eso probablemente sean los elementos más importantes. Sí, sería un verdadero desafío, la verdad que es muy interesante toda esta cuestión del COVID y cómo ha impactado en la salud y en el personal, pero lamentablemente Argentina no termina de cerrar todas las casuísticas de los distintos centros del país como para tener una idea bien clara de lo que ha ocurrido con el COVID, endoscopía e infección del personal. Lamentablemente esa data no la tenemos y vos has hecho un aporte realmente muy importante para saber por lo menos a ustedes lo que le ha ocurrido, ¿no?
Por eso me parece muy interesante tus datos, ¿no? Y tus comentarios. Bueno, lo que sí, nosotros ese trabajo, digamos, hicimos un trabajo de campo, llamémoslo previo, que básicamente lo hice yo. Fue una especie de encuesta, fue una encuesta media, porque si uno encuesta a las instituciones, no siempre nos van a brindar los datos reales. Esa es en plena pandemia, convengamos. Entonces lo que hice fue un poco, yo conozco muchísima gente, digamos, de todas las edades, de todas las instituciones, y lo que fui haciendo es una charla con ellos, digamos, una encuesta así, llamémoslo, no formal, para ver cómo estaban funcionando las otras unidades. Y de esa forma tener una idea bueno, cuál era realmente, y realmente había lugares donde, sobre todo en la primera ola, o sea, no tanto no lo sé en la segunda, pero en la primera, bueno, los niveles de seguridad para el personal y para los pacientes en algunos lugares era pésima, digamos. Pero bueno, eso pero es una encuesta, digamos, informal. Pero eso Bueno, sí. felicitaciones, Prato, Bueno, y gracias por haber participado con tu trabajo en nuestro simposio. bueno, le agradezco a ustedes, porque realmente, bueno, tenemos un cierto vínculo ya de un tiempo de participar en los Sí, seminarios. lo sabemos. Realmente de gran utilidad. Sí, Bueno, es te mando mis motivante. saludos. Igualmente, doctor. Bueno, vamos a continuar con el póster siguiente, que es compromiso gástrico en enfermedad de injerto contra huésped aguda. Es la presentación de un caso clínico que está a cargo de Micaela Chituzzi, que es del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata. Buenas tardes, mi nombre es Micaela Chituzzi, soy médica gastroenteróloga del Hospital Rodolfo Rossi de la ciudad de La Plata, y en esta oportunidad voy a exponer sobre compromiso gástrico en enfermedad de injerto contra huésped aguda, presentación de caso clínico. Como introducción, la enfermedad de injerto contra huésped es una complicación frecuente y es la principal causa de mortalidad en pacientes que reciben trasplante de células hematopoyéticas, siendo este uno de los tratamientos más importantes para enfermedades hematológicas con los que estamos familiarizados por contar en nuestro hospital con la unidad de trasplante de médula ósea. El compromiso gastrointestinal agudo es generalmente el más grave y por su presentación inespecífica suele ser un desafío diagnóstico y terapéutico. El tracto gastrointestinal superior suele ser el menos afectado en comparación con el inferior y existen pocos reportes sobre esto. Como objetivos, nos planteamos ponderar la sospecha clínica de enfermedad de injerto contra huésped con compromiso del tracto gastrointestinal superior por su elevada morbi-mortalidad y reconocer los diagnósticos diferenciales principales para arribar al diagnóstico de enfermedad de injerto contra huésped. Se presenta el caso de un paciente masculino de 22 años de edad, derivado de nuestra institución para estudio de pancitopenia de reciente aparición asociado a síndrome de repercusión general, que en el laboratorio de ingreso presenta una hemoglobina de 5,1, glóbulos blancos de 1700 y plaquetas de 20.000. Se realiza una punción de aspiración de médula ósea, la cual informa una aplasia medular severa, por lo que se realiza el trasplante alogénico no relacionado. Durante los 10 días previos al trasplante se realiza terapia de acondicionamiento con fludarabina, ciclofosfamida, gamma-globulina antitimocito y melfalán, y 5 días posterior al mismo se inicia profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped con ciclofosfamida, microfenolato y tacrolimus con el objetivo de suprimir la respuesta inmune mediada por las células T injertadas. 40 días post-trasplante, el paciente comienza con vómitos y escasos episodios de diarrea acuosa. Por empeoramiento de los vómitos, se decide realizar una videoendoscopía digestiva alta con toma de biopsias para evaluación histológica. Aquí tenemos imágenes correspondientes a lo que es el cuerpo y el fundus gástrico, donde se ve eritema, soluciones hemorrágicas, pliegues engrosados y erosiones lineales, y la tercera foto corresponde a una biopsia de mucosa gástrica antral, donde se pueden observar aislados cuerpos apoptóticos. La enfermedad de injerto contra huésped se manifiesta de forma variable e inespecífica, por lo que se deben plantear numerosos diagnósticos diferenciales. El momento de la aparición de los síntomas gastrointestinales es una herramienta útil para definir los diagnósticos más probables.
Inmediatamente posterior al trasplante de células hematopoyéticas, la causa más frecuente de los síntomas gastrointestinales es la terapia de acondicionamiento, especialmente dentro de las primeras 3 semanas. Esto no fue el caso de nuestro paciente, quien presentó síntomas luego de un mes del trasplante, por lo que se descartó este diagnóstico. Otro diagnóstico posible es el tratamiento con inmunosupresores, en especial el micofenolato, quien puede ser responsable de los síntomas en la mitad de los pacientes. El síntoma predominante es la diarrea acuosa, voluminosa, que aparece 2 a 4 semanas luego del inicio del tratamiento. Nuestro paciente no presentó clínica compatible, ya que los episodios de diarrea fueron escasos, predominando los vómitos, y además el micofenolato debió ser suspendido por microangiopatía trombótica, no cediendo la sintomatología. Otra causa a considerar es la infecciosa. El agente etiológico más común es el citomegalovirus, el cual puede presentarse clínicamente con vómitos, diarrea y con hallazgos endoscópicos inespecíficos similares a la enfermedad de injerto contra huésped. En nuestro caso, nuestro paciente presentó reactivación de citomegalovirus en sangre sin cambios morfológicos que sugieren acción citopática en la evaluación histológica de la biopsia intestinal. Además, se realizó inmunohistoquímica con resultados negativos. Otras causas infecciosas se descartaron con coprocultivo, coproparasitológico seriado y toxina para Clostridium difficile. Y adicionalmente se obtuvo resultado negativo para el Helicobacter pylori evaluado mediante biopsia gástrica. Una vez excluidas las distintas causas de los síntomas gastrointestinales posteriores al trasplante de células hematopoyéticas, se establece el diagnóstico de enfermedad de injerto contra huésped aguda como etiología más probable. Se comienza tratamiento con prednisona, 1 miligramo kilo día endovenoso. Desafortunadamente, la falta de respuesta al tratamiento es común y como consecuencia, el pronóstico de los pacientes suele ser desfavorable. El paciente presenta múltiples intercurrencias infecciosas con evaluación tórpida que provoca el fallecimiento 3 meses después. Como conclusión, la enfermedad de injerto contra huésped es una complicación frecuente en los pacientes que se someten a trasplante de células hematopoyéticas. La enfermedad de injerto contra huésped aguda del tracto gastrointestinal superior es un desafío diagnóstico y terapéutico, siendo un diagnóstico de exclusión, por lo que es de suma importancia el manejo multidisciplinario de estos pacientes para el correcto diagnóstico y tratamiento de complicaciones. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones, Micaela. Le damos pie a la doctora Piscors para preguntas. Bueno, antes que nada, muchas felicitaciones por la presentación. Está muy bien expuesto el caso y muy bien documentado. Y yo quería saber, ustedes que trabajan en una unidad de este tipo, ¿con qué frecuencia ven este problema en los pacientes internados? Hola, buenas tardes. La verdad que nosotros acá en el hospital tenemos el servicio de lo que es la unidad de trasplante de médula ósea. Lo que se suele ver más es lo que es la enfermedad de injerto contra huésped cutánea, y dentro de lo que es el tracto gastrointestinal solemos ver más las del tracto gastrointestinal inferior, que son los pacientes que generalmente se presentan con diarrea, y ahí donde nosotros vamos como interconsultores. Este caso justamente fue el primer caso que dimos de lo que es el compromiso del tracto gastrointestinal superior. Bien, y como causas de síntomas digestivos, ya sea superior o inferior, ¿cuáles suelen documentar ustedes con más frecuencia en estos pacientes? Lo que es gastrointestinal inferior, más que nada las diarreas, que son las que arrancamos a estudiar, y en el caso de este paciente fue por la intolerancia digestiva y los vómitos, que fue justamente lo que se descartaron todo el resto de las causas, porque son pacientes súper complejos, que están trasplantados, que están polimedicados y pueden tener otras causas, y bueno, después del estudio se hizo la endoscopía y se llegó al diagnóstico. Perfecto. Bueno, muy bien, está muy bueno el caso, así que hay que incentivarlos para que puedan lograr la publicación eventualmente. Muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación de la doctora Natalie Januch, que va a hacer un reporte de un caso de plaquetopenia del hígado a la zoonosis, y ella es desde el Hospital de Santa Fe. Soy Natalia Januch, formo parte del servicio de gastroenterología del Sanatorio Santa Fe de la ciudad de Santa Fe, y les quisimos traer este reporte de caso que lo titulamos Plaquetopenia del hígado a la zoonosis. Con este caso clínico queremos destacar que el diagnóstico etiológico del hepatograma alterado es un desafío frecuente en el consultorio y en internación. Para ello, debemos buscar las herramientas para poder elaborar nuestra sospecha diagnóstica, como ser la clínica que presenta el paciente,
los antecedentes personales y familiares, características del laboratorio, si presenta un hepatograma alterado, evaluar si presenta un patrón hepatocelular o colestásico y qué otros parámetros se encuentran alterados, para así poder evaluar qué estudios complementarios solicitar, como por ejemplo, si presenta un patrón colestásico, solicitar estudios para descartar compromiso de la vía biliar. Presentamos el caso clínico de un joven de 39 años con plaquetopenia severa asociado a hepatograma alterado, oriundo de una zona rural cercana a Santa Fe Capital, que se encontraba en seguimiento por hematología por sospecha de púrpura trombocitopénica idiopática. Se interna para realizar tratamiento con gamma-globulinas por escasa respuesta a corticoides. El paciente se encontraba asintomático y presentaba un laboratorio con hepatograma alterado, con patrón mixto a predominio hepatocelular, asociado a hiperbilirrubinemia a predominio directo, con aumento de gamma-glutamiltranspeptidasa y lactato deshidrogenasa. Se descarta compromiso de la vía biliar solicitando una ecografía abdominal y corangioresonancia, las cuales fueron normales. Continuando con el estudio del hepatograma alterado, se solicitan serología para virus de la hepatitis A, B y C, serologías para VIH y sífilis, los cuales nos vienen negativos. Por sospecha de patología autoinmune, solicitamos proteinograma por electroforesis, el cual nos informan una hipergamaglobulinemia, por lo cual pedimos anticuerpos para descartar lupus, hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, los cuales vienen negativos también. A la semana, el paciente agrega fiebre persistente con mialgias y artritis en rodillas y tobillos. Lo interrogamos nuevamente y nos relata que presentaba mialgias y registros febriles aislados asociados a manipulación y traslado de huesos de animales de granja. Es por ello que solicitamos hemocultivos por 2 y urocultivo, serología para leptospirosis y citomegalovirus que nos vienen negativos, y por sospecha de brucelosis se solicita la prueba de Huddleston, la cual nos viene positiva, que es por ello que pedimos además la técnica de rosa bengala y aglutinación de antígeno tamponado, siendo ambas positivas. Con dichas pruebas se hace el diagnóstico de brucelosis y se inicia tratamiento con doxiciclina y rifampicina, presentando al paciente una mejoría bioquímica con normalización de las plaquetas y del hepatograma, asociado a su vez a mejoría de los síntomas. Quisimos compartir este caso por presentar una enfermedad infectocontagiosa, la brucelosis, que afecta tanto al hombre como a los animales. Es de distribución mundial. Los países con mayor prevalencia en América Latina son Argentina, Perú y México. La infección se encuentra en el ganado caprino, vacuno y porcino, siendo factor de riesgo su contacto y el de sus productos, principalmente si no se encuentran pasteurizados. La enfermedad se asocia frecuentemente al sexo masculino entre los 30 y 40 años y de población rural. Las complicaciones más comunes son las osteoarticulares en un 20 a 60%, pudiendo afectar rodillas, caderas, tobillos y muñecas. El segundo sitio en frecuencia es el genito urinario, y la afectación hepática puede ser un leve aumento de las transaminasas y rara vez produce ictericia. Las alteraciones hematológicas son frecuentes, sobre todo la trombocitopenia, siendo también característica la rápida normalización de estas alteraciones con el tratamiento. Ante la sospecha se debe solicitar la prueba de Huddleston y si es positiva solicitar las pruebas confirmatorias. Como conclusiones, quisimos destacar la importancia de la búsqueda etiológica de un hepatograma alterado. Se debe pensar en las probables etiologías según el patrón que presente, ya sea hepatocelular o colestásico, descartando etiologías puramente hepáticas y otras que presenten alteración del hepatograma. Destacando que siempre se deberá sospechar si el paciente presenta un síndrome febril en las infectocontagiosas frecuentes de la región donde habita. Muchas gracias. Felicitaciones, Natalie, muy interesante. Doctor Sordal, ¿alguna pregunta para la expositora? Hola, ¿qué tal? Sí, el caso es realmente muy interesante y creo que por la parte de Santa Fe y la parte rural, me agradaría preguntar cuál es la frecuencia, independientemente del compromiso hepático, que se ve brucelosis en Santa Fe.
si tenés alguna idea. Buenas noches, ¿qué tal? Es frecuente, la verdad que no tengo el número certero, pero es una causa frecuente, sobre todo más en la zona bien rural, digamos, no tanto acá en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, justo el caso que presentamos era un chico que vivía cercano a Santa Fe y bueno, al ingreso obviamente omite todo este detalle porque era comerciante y bueno, después nos comenta que por ahí frecuentaba en lo que es carneadas y demás con la familia, así que bueno, ahí fue cuando se nos prendió la lamparita, porque si no estábamos sin saber por qué tenía la alteración del hepatograma. ¿Investigaron ustedes en la bibliografía a qué se debería esta forma colestásica de presentación en este caso? En sí te refiere, o sea, por lo que había de lo que es la bibliografía, porque puede afectar lo que es los canalículos biliares y por eso va a dar un poco más de hiperbilirrubinemia y por ahí un poco de patrón colestásico, pero en sí no es que hay algo patognomónico, digamos. Bueno, bien. Bueno, felicitaciones por la presentación. Y así como los otros casos, yo creo que esto amerita que lo publiquen, por lo menos en el ámbito local. ¿Mm? Y Bárbaro, muchas gracias. porque debe ser considerado un diagnóstico diferencial. A nosotros también nos pasa que a veces no lo consideramos del todo a estas enfermedades y debe estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la doctora Gisela Sotera de la sección de patología del Hospital de Clínicas, que va a presentar el informe preliminar del programa de revinculación de hepatitis de pacientes con hepatitis C. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gisela Sotera, médica del Servicio de Patología del Hospital de Clínicas. Hoy voy a contarles sobre el programa de revinculación de pacientes con hepatitis C que estamos llevando a cabo desde enero de este año. Como todos sabemos, la hepatitis C es un problema con implicancia en la salud pública. En Argentina se estima que del total de los pacientes con hepatitis C, aproximadamente el 50% tienen el diagnóstico definitivo y de estos apenas el 5% acceden al tratamiento. Cifras que llaman mucho la atención teniendo en cuenta que en la actualidad contamos con tratamientos con tasas de curación de aproximadamente el 100%. Por eso se creó este programa de revinculación con el objetivo de mejorar tanto la tasa de diagnóstico como de tratamiento. Nuestra población objetivo eran pacientes que no hayan tenido seguimiento en el último año y que además cuenten con anticuerpos para hepatitis C positivos o que hayan realizado tratamiento y que el mismo no haya sido curativo. La forma de llevarlo a cabo fue mediante un esquema de simplificación de pasos. Primero revisamos historias clínicas y aquellos candidatos eran contactados en forma telefónica para evaluar su situación, se los citaba a una consulta presencial, se realizaba la revisación física del paciente, se evaluaba la necesidad de pedir estudios complementarios y se hacía la extracción de sangre para carga viral y genotipo. Luego, con los resultados y si el paciente era candidato a tratamiento, se proseguía a solicitar el mismo. Dentro de las estrategias que utilizamos, la primera fue el trabajo interdisciplinario en conjunto con la Coordinación de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud, el Servicio de Inmunología y Virología del Hospital y el Laboratorio Malbrán. Una segunda estrategia fue la utilización del test reflejo, que consiste en la toma de una única muestra, pero en 2 tubos. En la primera se procesa los anticuerpos para hepatitis C y si es reactivo, automáticamente se procesa a la carga viral, logrando así evitar que el paciente tenga que venir a realizarse una segunda muestra y podemos de esta manera también acortar los tiempos. Y la utilización de distintas modalidades de comunicación, ya sea en forma presencial como virtual. Hasta el 24 de octubre logramos revisar 737 historias clínicas, de las cuales un poquitito más del 70% pertenecían a pacientes que habían perdido el seguimiento
En colaboración con la ONG Buena Vida, logramos contactar a 240 pacientes que pasaron a la tercera etapa de consulta presencial. De los 240 contactados, 20% corresponden a aquellos que accedieron al tratamiento con los nuevos antivirales, con un tiempo estimado de 35 días entre que fueron contactados y accedieron al tratamiento. 18% corresponde a pacientes que en algún momento hicieron tratamiento y que habían perdido el seguimiento. Casi 10% habían fallecido de causas hepáticas y no hepáticas. Un grupo menor de pacientes, pero que tienen toda nuestra atención, está constituido por pacientes que fueron contactados, citados y aún así no acudieron a la consulta y requieren de una segunda revinculación, o pacientes que han manifestado la negativa para realizar tratamiento o control. Y menos del 2% que derivaron en lo que es trasplante hepático o el hallazgo de hepatocarcinoma. Y como conclusiones podemos decir que la eliminación de la hepatitis C es posible, que conocer los obstáculos nos permite pensar en estrategias para mejorar la atención médica, que es fundamental el trabajo interdisciplinario, que un rol proactivo de los equipos de salud, simplificando los pasos para diagnóstico y tratamiento, puede incrementar el número de personas diagnosticadas, tratadas y por ende curadas, y que es importante aprovechar los cambios tecnológicos para implementar nuevas medidas que puedan favorecer el acercamiento al sistema de salud. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Gisela. Doctor Sordat, ¿tienen preguntas para Gisela? Soy testigo del esfuerzo de Gisela para hacer para transmitir todos estos datos. Una sola pregunta, Gisela, que estaba viendo los gráficos. Es muy interesante ese dato de aquellos que tenían la respuesta virológica sostenida, que vos lo ponés como tratamientos previos. ¿Tenés idea de esos? ¿Cuántos eran cirróticos? ¿Ahí se escucha? Bien, buenas tardes. Aproximadamente cirróticos, el número exacto no lo tengo, pero en la estadística que estamos manejando, que a los números totales tenemos aproximadamente un 30%. Y de esos, no, yo te hacía hincapié en lo que habías marcado como respuesta virológica sostenida, porque lo interesante que estos serían pacientes que uno lo debería de seguir en el tiempo, por la cirrosis, no ya por la hepatitis C, y bueno, ese porcentaje de cirróticos de ese grupo no lo tenés más o menos establecido, ¿no? No, tengo el total, pero son pacientes que cuando hablamos de resolución de casos, justamente lo que nos permitió esta revinculación no es solo diagnóstico, tratamiento de la hepatitis C, sino que como objetivo secundario tenemos este acercamiento y revincular a estos pacientes que eran cirróticos, que no habían vuelto a la consulta en contexto de pandemia y de otras cosas, y podemos volverlos a contactar para hacer el seguimiento y los controles del paciente con cirrosis. Sí, es muy interesante la data porque estamos teniendo ahí un grupo importante de pacientes cirróticos que perdieron el screening de hepatocarcinoma. Así que me parece que los datos son realmente muy importantes. Y haber podido, en cierta manera, revincularlos, bueno, es un dato muy, muy bueno, ¿no? Bueno, fantástico, te felicito, Gisela, el esfuerzo. Ahora esto hay que escribirlo, ¿eh? Y publicarlo. Sí, por supuesto. Vamos a continuar con un trabajo del Servicio de Cirugía General del Sanatorio de la Cañada, que van a presentar cirugía mini invasiva de colon en patología preneoplásica. Cirugía mini invasiva de colon en patología preneoplásica. Introducción. Pólipo colónico es cualquier masa de tejido que se origina en la pared intestinal y protruye hacia la luz. La mayoría de ellos
son asintomáticos, excepto por un sangrado menor o mocorrectal. El riesgo principal es la transformación maligna. Cerca del 90% de los cánceres se originan de un adenoma. El diagnóstico se realiza por videoendoscopía. El tratamiento es la resección endoscópica generalmente. En ocasiones, esto no es posible por distintos factores que se describirán a continuación. Es ahí donde la cirugía mini-invasiva toma relevancia. Objetivo: demostrar la baja mortalidad de la excisión mínima de colon guiada por videocolonoscopía intraoperatoria. Material y método. Se registraron 3 casos de pacientes tratados en nuestro sanatorio que presentaron patología polipoidea preneoplásica de colon diagnosticado por colonoscopía, toma de biopsia y anatomía patológica. Los mismos no pudieron ser resecados totalmente por vía endoscópica por presentar crecimiento lateral, base de implantación ancha y o gran tamaño. Presentación de caso. Paciente masculino de 60 años, el estudio endoscópico se encuentra un pólipo a los 20 centímetros del margen anal, sobre un pliegue, lesión sobrelevada, redondeada, de base ancha, con mucosa de las mismas características que lo circunda. Biopsia de colon compatible con adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Cirugía, incisión de maduna izquierda, se realiza videocolonoscopía intraoperatoria, excisión de la lesión por colotomía mínima con cierre primario de colon. Anatomía patológica, tumor de colon sigmoide compatible con tumor carcinoide. Paciente número 2, femenina de 75 años. El estudio endoscópico presenta lesión polipoidea sésil de crecimiento lateral presecal. Cirugía, incisión paramediana derecha, marcación endoscópica de la lesión, resección de lesión con márgenes libres de la pared colónica. Anatomía patológica, adenoma túbulo velloso con foco de atipía. Último paciente, femenina de 67 años. Estudio endoscópico presenta lesión polipoidea de crecimiento lateral en colon derecho. Cirugía, incisión paramediana derecha, marcación endoscópica intraoperatoria de la lesión y resección de la misma con márgenes libres. La anatomía patológica demostró adenoma túbulo velloso de colon con atipía. En los 3 casos, la resección fue exitosa con márgenes libres, sin complicaciones postoperatorias, con buen manejo del dolor, alta sanatorial precoz. Tratamiento quirúrgico. En todos los casos se realizó anestesia general con ubicación de lesiones polipoideas adenomatosas por endoscopía con transilluminación en el acto intraoperatorio, realizando excisión mínima de dichas lesiones y sutura primaria de colon. Conclusión. El manejo mini-invasivo en esta patología permite la resección con márgenes seguros en lesiones preneoplásicas o neoplásicas precoces, internación breve con ingesta oral precoz, buen confort postquirúrgico y baja tasa de mortalidad. El tamaño del pólipo, aunado a su estirpe, incrementa las posibilidades de malignidad de forma directamente proporcional. Por ello realizamos tratamiento quirúrgico mini-invasivo basado en los criterios oncológicos de resección intestinal. Por último, las colonoscopías de seguimiento en pacientes con adenomas vellosos, tubulares y mixtos deben incluir un examen cuidadoso de todo el marco colónico hasta llegar a la región cecal, siendo esta última de más difícil acceso, por lo que dificulta las maniobras endoscópicas, presentando mayor riesgo de perforación y complicaciones. Por último, presentamos la bibliografía de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Damos pie a la doctora Piscor, el doctor Sordat, para preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, muchas felicitaciones por la presentación. Muy interesante esta serie de casos. Que bueno, si bien la resección endoscópica habitualmente puede resolver este tipo de cuestiones, es muy interesante conocer otros abordajes en el caso de que no haya una resolución completa. Yo quería saber, bueno, ustedes habrán revisado la bibliografía al respecto, en otras series u otros centros, ¿qué experiencia hay con respecto a esta terapéutica que ustedes proponen? ¿Qué resultados han tenido? Hola, buenas noches. Bueno, le enviamos un saludo inmenso desde acá del Sanatorio La Cañada, del Servicio de Cirugía General, de acá de la ciudad de Córdoba.
nosotros tenemos, si bien está descrito en la bibliografía, en general, en pólipos adenomatosos de 0,5 milímetros a 1 centímetro, la resección por colonoscopía es posible. No obstante, pólipos mayores a 2 centímetros, que se denominan en la literatura pólipos grandes, o pólipos de 3 centímetros, que se denominan pólipos gigantes, es muy difícil la resolución por la vía colonoscópica. Con toma de biopsia, se puede ir resecando por pedazos, está descrito, pero son técnicas muy complicadas con mucho riesgo de hemorragia durante la colonoscopia, o también puede haber complicaciones como perforación. Entonces, la cirugía en este tipo de pólipos grandes, mayores a 2 centímetros, describe una colotomía, que es realizar una incisión en el colon y hacer la polipectomía. Pero estas cirugías también están descritas otra variedad, que es la segmentectomía, es realizar una sección de toda la porción afectada del colon. No obstante, estas cirugías tienen complicaciones, hemorragias, la estadía intraoperatoria es más alta, el paciente no se puede alimentar durante varios días, 4, 5, 7, 10 días, según las complicaciones postoperatorias. En fin, hay muchas complicaciones, riesgo de fistulización. Entonces nosotros proponemos este tipo de cirugía, para lo cual no hay una gran cantidad de casos descritos en el mundo. Este tipo de cirugía mini-invasiva no hace colotomía con polipectomía, sino que directamente se reseca el pólipo con una porción mínima de margen libre. Esto permite que el paciente tenga un buen confort durante el postquirúrgico. Además, permite que no haya tantas complicaciones como una fistulización, una hemorragia intraoperatoria. El paciente tiene una alta sanatorial más pronta. En fin, se reduce notablemente la morbimortalidad y el riesgo de recidiva es prácticamente nulo, porque se han sacado márgenes libres y también porque, bueno, en fin, estas son las cuestiones que hacen que este tipo de cirugía sea una buena propuesta. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias por la explicación. No sé, el doctor Sordaz, si tiene algún otro comentario. No, una pregunta, la verdad que es muy interesante este approach para tratar este tipo de lesiones. La pregunta sería, ¿cuál es el límite para llegar a hacer esta metodología? ¿Cuál es el límite, digamos, clínico, quirúrgico para hacerla? Y la otra es, ¿qué control ustedes hacen después si hacen endoscopía? ¿En qué tiempo la vuelven a hacer? Bien, este tipo de cirugías está perfectamente indicada tanto en pacientes jóvenes, donde el riesgo de que, vamos a partir de la base de que todo adenoma tiene un riesgo, sobre todo cuando los pólipos son grandes, mayores a 2 centímetros, tiene muy aumentado el riesgo de un cáncer colorectal. Entonces, este tipo de cirugía es aplicable a cualquier estadio clínico en el paciente joven, que es sano, donde se le puede prevenir un riesgo a futuro de un cáncer colorectal, como también en un paciente añoso que tiene muchas comorbilidades. Aún así, es una cirugía, es una buena opción, porque el paciente tiene menos riesgo postquirúrgico. O sea que es aplicable tanto a pacientes complejos como a pacientes jóvenes que tendrían un riesgo de cáncer colorectal a futuro. Y el seguimiento es colonoscópico. En la literatura está descrito a los 3 años, otros trabajos a los 2 años, nosotros preferimos a los 6 meses. Ya estar haciendo un control por colonoscopía con el servicio de gastroenterología, donde siempre se trabaja en conjunto acá en nuestro sanatorio. No sé si respondí a la pregunta. Sí, la respondiste. La única duda es cuando vos tenés una lesión tumoral que no la podés resecar por vía endoscópica, que hay toda una tendencia a intentarlo. ¿Cuál es el límite que uno se impone de esta metodología? Porque no es endoscopía versus lo que ustedes hacen, sino simplemente ver
¿Cuál es el límite para definir, bueno, Sí, esto sí, voy comprendo. por algo convencional o voy por algo no convencional? Comprendo la pregunta. Sí, la colon... sí. Sí, buenas tardes. El doctor Rodríguez, el jefe de servicio de acá de cirugía. Nosotros llegamos a esta cirugía cuando realmente nuestra jefa de gastroenterología no ha podido resecar el pólipo por vía endoscópica. O sea que tiene que ver el tamaño y tiene que ver la localización. Como ustedes vieron, ahí había 2 localizaciones a nivel cecal y en el colon derecho, donde el riesgo de perforación es mayor. Entonces, en esos casos, cuando la posición es lateral, cuando la base es plana, ancha, y cuando el servicio de gastro ha hecho ya varios intentos y no ha podido resecar en forma total la lesión, ahí intervenimos nosotros con esta mini laparotomía, una colotomía mínima, resecando la lesión con bordes libres. Bien, perfecto. Ok. Felicitaciones por la metodología y parece que les está yendo muy bien. Así que, bueno, hay que continuar. Bueno, muchas Aumentar la gracias. casuística, hay que aumentar la casuística y después publicarlo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Nos vamos a continuar con la presentación de la doctora Sandra Covanti, que va a presentar un caso de hepatotoxicidad asociada a consumo de anabólicos y tamoxifeno sin prescripción médica. Buenas tardes, agradecemos a los organizadores la invitación a este evento. Hoy le vamos a presentar un caso clínico llamado hepatotoxicidad asociada a consumo de anabólicos y tamoxifeno sin prescripción médica. Se trata de un paciente masculino de 21 años de edad que consulta a la guardia por ictericia y prurito generalizado de 2 semanas de evolución, refiriendo que hace 6 meses inició actividad física en un gimnasio, tiempo en el cual consumió sin prescripción médica anabólicos, tamoxifeno y quemadores de grasa. Los anabólicos que refiere haber consumido son estanol y metandienona. Además, refiere que perdió 40 kilogramos de peso desde un peso inicial de 130 kilogramos. Al ingreso se le hace un laboratorio que arrojó los siguientes resultados: una ALT de 57, una ACT de 42, bilirrubina total 20,9, bilirrubina directa 16,4, amilasa 56, lipasa 4, glucosa 98, urea 53, creatinina 1,2, FAL 167, LDH 176, sodio 138, potasio 4,3, cloro 98, TP 45, RIN 1,49, glóbulos blancos 10.400, hematocrito 46,9, plaquetas 392.000. Se le realizó una PCR para SARS-CoV-2, dando resultado negativo. Tiene un perfil tiroideo normal, gamma GT40, colesterol total 303, HDL 9, LDL 33,7, triglicéridos 480, ferremia 139, ferritina 1168,5, transferrina 292, la celuloplasmina dio normal, la serología para la extopirosis también dio negativa, la serología para hepatitis A, B y C negativas, HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr también dieron negativos, urocultivo y hemocultivos negativos. Se le realizaron estudios de imágenes donde la ecografía abdominal, el ecodoppler arterial y venoso del eje esplenoportal y la colangioresonancia magnética no revelaron evidencia de obstrucción biliar o enfermedad hepática crónica. También se le realizó una biopsia hepática que informó colestasis e inflamación portal. En cuanto al tratamiento, se indicó dieta hepatoprotectora, plan de hidratación parenteral, protección gástrica,
meprednisona a 40 miligramos día, ácido urso desoxicólico 1000 miligramos al día dividido en 2 tomas, vitamina K de forma endovenosa por 5 días, hidroxina 25 miligramos, un comprimido cada 12 horas para combatir el prurito. Como forma de mostrar una evolución, presentamos el siguiente gráfico donde podemos observar la evolución de la bilirrubina total desde el ingreso del paciente el 14 de agosto hasta su alta hospitalaria producida el 29 de septiembre, donde podemos ver un pico de la bilirrubina total en el día K24, alrededor de 35,5. En el gráfico de la derecha podemos ver una microfotografía de la biopsia del paciente, donde podemos observar hepatocitos con colestasis. Como conclusión, desde el punto de vista de la salud pública, proponemos la creación de mecanismos de información en gimnasios y o centros deportivos sobre los efectos perjudiciales del consumo de estas sustancias sin prescripción médica. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones. El doctor Sordac, ¿preguntas? Sí, obviamente son casos que nosotros también hemos visto con relativa frecuencia. Ahora no tanto, por lo menos en mi experiencia estoy viendo, pero en su momento sí, realmente veíamos mucho. La pregunta, a ver, primero, ¿pudieron averiguar por qué la combinación tamoxifeno más anabólicos? ¿Cuál es el pensamiento de tomar el tamoxifeno con el anabólico? ¿Qué le han sugerido a este pobre muchacho para que tome la combinación de estas dos drogas? Sí, buenas noches. Lo que refiere el paciente es que en un intento de reducir la masa mamaria. Claro, Sí, claro, como antiestrogénico. ¿A vos qué te impresiona que el cuadro clínico es difícil decir si fue tamoxifeno o anabólico? En mi experiencia siempre lo he visto con anabólico más que con tamoxifeno, el cuadro de tipo colestásico. El tamoxifeno también te lo puede dar, pero lo que más habitualmente da es grasa hepática. Y la verdad que este chico, bueno, no se ve en la biopsia tener grasa en absoluto, ¿no? No se informó. Lo que se informa fundamentalmente es esta colestasis que nosotros antes la describíamos como colestasis blanda, ¿no? Es decir, sin mucha inflamación, ¿no? Que es lo que creo que informa la biopsia. Bien. Sí. Bueno, felicitaciones por transmitir esto, que me parece que es muy importante hacer también una educación en los gimnasios para que no estén sugiriendo tomar este tipo de medicamentos que lejos son inocuos, ¿no? Sí, fue un caso difícil y estuvo grave el muchacho. No hizo en ningún momento encefalopatía, ¿no? No, en ningún momento, no. Sí hizo coagulopatía, sí, pero revirtió con el tiempo, con la vitamina K. Y bueno, básicamente es joven, por eso lo aguantó. Tenía 21 años. Está perfecto. Bueno, muy bien. Gracias. Felicitaciones, ¿eh? Muy lindo este caso que para nosotros, ¿viste? Vuelve de nuevo a hacernos recordar lo que habíamos visto con anterioridad. No sé por qué en Buenos Aires yo por lo menos no estoy viendo mucho, pero hay que hacer una enseñanza a los gimnasios de no estar facilitando este tipo de información, de tomar este tipo de drogas que lejos, como dije, son inocuas, ¿no? Sí, muy bien. Claro. Gracias. Te felicito. Gracias. Vamos a continuar con la presentación del doctor Greco, que va a hacer un reporte de un caso de hipertensión portal no cirrótica. El doctor Greco es del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Greco y soy uno de los autores de este póster titulado Hipertensión portal no cirrótica, reporte de un caso. Se denomina hipertensión portal no cirrótica a un grupo heterogéneo de patologías poco frecuentes caracterizadas por hipertensión portal intrahepática en ausencia de cirrosis. Su etiología se clasifica en 5 categorías: desórdenes inmunológicos, infecciones crónicas, exposición a medicamentos o toxinas, predisposición genética y condiciones protrombóticas. Clínicamente presentan varices esofágicas, sangrado varicial, esplenomegalia, trombosis portal y rara vez ascitis o fallo hepático. Presentamos el caso clínico de un hombre de 26 años de edad con antecedentes de asma bronquial, insuficiencia aórtica severa y hermano fallecido a los 40 años por una hepatopatía de etiología desconocida. Presenta actualmente un cuadro de un año de evolución caracterizado por pirosis, aumento del perímetro abdominal, adinamia y pérdida de peso del 8% asociado a hepatomegalia y tricitopenia. Se realizan múltiples videoendoscopías digestivas altas, en donde se observan varices esofágicas, y una tomografía computada de abdomen, donde se observa vaso aumentado de tamaño, con presencia de lesiones hipodensas mal definidas e hígado sugestivo de hepatopatía crónica. Se decide entonces realizar biopsia hepática más esplenectomía. En los cortes histológicos correspondientes a la biopsia hepática se observa engrosamiento fibroso parietal de la vena porta, además de shunt vascular paraportal dilatado con herniación hacia el parénquima hepático e incremento en el número de estructuras vasculares. En la esplenectomía se observa cápsula esplénica engrosada a expensas de marcada fibrosis y focos de calcificación. Subyacente a la misma se observa área de necrosis hemorrágica, nódulos escleróticos, calcificaciones y depósitos de hemosiderina evidenciados con técnica de PERS, aumento de trama reticulínica y del tejido colágeno subcapsular y perivascular. Estos hallazgos se interpretan como venopatía portal obliterativa y esplenomegalia congestiva, y en correlación con clínica y antecedentes se vinculan a hipertensión portal no cirrótica. Cabe aclarar que luego de la esplenectomía, el paciente mejora su clínica y laboratorio con normalización de plaquetas y recuento de glóbulos blancos. Nunca pudo, lamentablemente, esclarecerse la causa del sangrado. Durante años, la hipertensión portal no cirrótica se ha considerado un cuadro poco frecuente. Sin embargo, la baja incidencia se debe sobre todo al desconocimiento y baja sospecha del profesional médico. Por este motivo, es fundamental que los patólogos conozcan este cuadro y mantengan una comunicación fluida con el médico clínico para arribar a un diagnóstico certero. En los últimos años, la cooperación multidisciplinaria, además de la unificación de las diversas nomenclaturas, han permitido profundizar el conocimiento sobre sus características clínicas. Por otra parte, su tratamiento sigue siendo el mismo que el de la hipertensión portal cirrótica, ya que son necesarios mayores estudios para definirla mejor. La supervivencia, por otra parte, es limitada por los desórdenes causales, por lo cual la instauración de un tratamiento específico de los mismos permite modificar su mal pronóstico. Dejo a continuación la bibliografía utilizada para realizar este trabajo. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Bueno, felicitaciones y le damos pie al doctor Sordá. Bueno, felicitaciones. Fue todo un desafío este caso, creo que todos lo recordamos. Me parece que vos lo remarcaste en los comentarios, que hay que pensarlo una vez que uno no identifica bien la causa de hipertensión portal. Esto es realmente una entidad que está teniendo una presencia, ya hemos visto varios casos asociados con otras enfermedades, y creo que debe estar, como lo manifestaste, en la mente del clínico y del hepatólogo como un diagnóstico diferencial. La biopsia hepática es uno de los elementos clave para terminar de hacer el diagnóstico de esta condición. Me agrada mucho esta interrelación que hemos tenido entre la clínica, el servicio de gastroenterología y hepatología y el servicio de patología, que como bien lo manifestaste, para arribar a este diagnóstico debe actuar multidisciplinariamente. La medicina debe trabajar de esa manera, y en especial para hacer el diagnóstico de esta entidad, ¿no? Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, doctor.
Bueno, y finalizando vamos a continuar con la presentación del doctor Hernán Maidana, que va a presentar un caso de sarcoma de Kaposi visceral sin expresión cutánea desde el Servicio de Clínica Médica del Hospital Naval. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Darío Maidana, soy residente de tercer año de Clínica Médica del Hospital Naval. Voy a presentar el siguiente caso, sarcoma de Kaposi visceral sin expresión cutánea, a propósito de un caso. A modo de introducción, el sarcoma de Kaposi representa el 60% de los tumores que se desarrollan en pacientes con HIV-Sida, y también representa la neoplasia intraabdominal más frecuente de ellos. El sarcoma de Kaposi gastrointestinal puede ser de dos tipos, tipo sincrónica o asincrónica, con la aparición de lesiones dérmicas. Sin embargo, un 15% de los pacientes con sarcoma de Kaposi visceral no tienen compromiso cutáneo. El diagnóstico histológico es el principal reto para el patólogo, es la evaluación precisa de la proliferación vascular del sarcoma. La inmunohistoquímica es positiva en CD34 y herpes virus tipo 8, y es útil para diferenciarlo de otras lesiones tumorales. Se presenta el siguiente caso, es un paciente varón de 32 años, quien consulta por presentar diarrea de tipo no disentérica, de posiciones diarias de 72 horas de evolución, negando otros síntomas asociados. El paciente tenía como antecedente CIE10B24, diagnosticado 4 meses previo a la consulta. Estaba en TARV con carga viral de 900.000 copias y CD4 de 313. Presentaba también una internación previa por diarrea con relevamiento en coprocultivo de Campylobacter asociado a insuficiencia renal aguda, con buena respuesta al tratamiento con acitromicina y al balance positivo. Al examen físico, el paciente como positivo presentaba la piel y faneras sin lesiones evidentes. En cuanto al laboratorio, los glóbulos blancos de 15.740, con un porcentaje de 80%, urea de 91 y una creatinina de 3,5. El resto sin particularidades. Como estudios complementarios, en primera instancia se solicitó serologías que fueron negativas, cultivos que terminaron siendo negativos, una TC de abdomen que no evidenció particularidades, se realiza una videoendoscopía digestiva alta que informa esófago con lesiones planas, color rojo violáceas en horas 6, 3 y 9. En cuanto al estómago, múltiples lesiones elevadas, erosionadas en su centro, que ocupaban todo el órgano. En cuanto a la segunda porción del duodeno, se observan similares lesiones con un diagnóstico macroscópico de linfoma del manto versus Kaposi. En cuanto a la videoendoscopía digestiva alta, un informe que desde el recto inferior se evidenciaba múltiples lesiones rojo-violáceas con erosión en su centro, también con el mismo diagnóstico macroscópico. Las imágenes anatomopatológicas son de nuestro centro, en la que se evidencia en la primera imagen una proliferación tumoral en colon de células fusadas endoteliales que presentan canales vasculares. En la segunda imagen podemos observar la tinción con herpes virus tipo 8, que llegamos con esto al diagnóstico del sarcoma de Kaposi visceral sin expresión cutánea en un paciente inmunocomprometido. Habiéndose descartado en primera instancia todo lo que sea las causas infecciosas y con el análisis anatomopatológico, el paciente quedó en contacto con el servicio de oncología e inicia tratamiento con doxorubicina liposomal. A modo de comentario, el sarcoma de Kaposi es la neoplasia más frecuente con infección en HIV. El 60% de los casos afecta a la piel y a la mucosa orofaringea. El 40% de los pacientes con sarcoma de Kaposi tienen afectación gastrointestinal y pueden llegar a un 80% en hallazgos necrópsicos. La morfología, el número, el color, el tamaño y la distribución de las lesiones en el tracto gastrointestinal son muy variables. Es importante el marcaje histoinmunoquímico del componente herpes virus tipo 8, que termina siendo condición sine qua non para el diagnóstico del sarcoma de Kaposi. En estos pacientes el recuento de linfocitos CD4 y la carga viral tiene un rol importante.
en cuanto al pronóstico. La combinación antirretroviral ha reducido significativamente la incidencia del sarcoma de Kaposi asociado al HIV en cuanto a su curso clínico. Si bien el herpes virus tipo 8 involucra varios mecanismos moleculares como la antiapoptosis, la angiogénesis y la producción de citoquinas, es necesario conocerlos para definir entre los múltiples agentes utilizados para su tratamiento, como por ejemplo el tratamiento que recibió nuestro paciente, que fue doxorubicina liposomal. Muchas gracias. Felicitaciones, Hernán. Le damos pie a la doctora Piscors para preguntas. Bueno, muy bien, Hernán, muchas felicitaciones por la presentación. Muy interesante el caso. En mi época esto lo veíamos con relativa frecuencia en los pacientes HIV, y bueno, el sarcoma de Kaposi con compromiso digestivo tiene lesiones que endoscópicamente son muy características. Yo no sé ahora, con los nuevos tratamientos antirretrovirales, ustedes si esto es una situación excepcional o es algo que suelen ver. Eso quería preguntarte por un lado, y por otro lado quería preguntarte cuál fue la evolución del paciente, si la conoces después del tratamiento con doxorubicina. Perfecto. Buenas noches. Sí, la verdad que en cuanto al tratamiento, el paciente pudimos, a través del tratamiento oncológico, pudimos reducir las múltiples internaciones, porque siempre se internaba por insuficiencia renal aguda, con episodios de diarrea, y la verdad que está adherido al tratamiento en cuanto a lo infectológico y también a lo oncológico. Lo que sí no logramos, o sea, no tenemos una imagen nueva de lo que es la endoscopía para ver los resultados, pero sí el paciente se encuentra adherido, digamos, a la institución. Esto no lo vemos seguido, sí la presentación, digamos, más cutánea, que en este caso fue que no presentaba, digamos. Perfecto, muy bien, felicitaciones por el caso. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos los participantes que presentaron los trabajos, le agradecemos a la doctora María Marta Piscors por también estar en el jurado, y les decimos que van a reunirse mañana los jurados para terminar de definir quiénes son los dos ganadores, porque querían escuchar las presentaciones en vivo de ustedes, y van a estar recibiendo seguramente, a más tardar en 48 horas, un mail todos los participantes, anunciando quiénes son los dos ganadores de los premios, ¿sí? Así que felicitaciones a todos, y ya damos por finalizado el segundo día, damos por finalizado este cuarto simposio. Doctor Sordá, le doy la palabra para despedirnos. Bueno, gracias a todos. Ha sido realmente un simposio que considero que la temática ha sido muy, muy interesante. Siempre es agradable intercambiar ideas en el marco de estas reuniones, y la participación de gente del interior realmente entusiasma y mucho. Así que, bueno, felicitaciones a todos, gracias también al doctor González Valerga, a Andrea Curia y a Melina Ferreiro por estar siempre al lado con nosotros y ayudarnos a organizar todo esto, que es bastante complejo. No es tan sencillo como a veces las cosas parecen que lo son. Así que bueno, muchas gracias. Esperemos vernos en el quinto simposio, y saludos a todos.